Amén. Bueno, buenas tardes, hermanos. Noches ya. Primero que todo, quiero que abran su Biblia en el libro. Vamos a seguir con el tema de Melquisedec. Todavía no lo terminamos, pero quiero que abran su Biblia en Gálatas primero, en el capítulo 6. Gálatas 6, sí, les quiero leer unos versículos, una parte de la Escritura, para bendecir. Es parte de lo que Dios, lo hacemos continuamente y damos gracias a Dios por sus vidas, pero Dios tocó el punto ayer en mi vida de que abriera, dando gracias a Dios por sus vidas y por las semillas que han sembrado en el ministerio para extender la obra del Señor. Entonces, quiero leérselas. Amén, ¿ya estamos ahí? Gálatas capítulo 6, versículo 5, 6, del 6:6, vamos a empezar. Dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que en el nombre de Jesús vamos a hacer una pequeña oración y dar gracias a Dios por esa semilla preciosa que se ha sembrado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias porque todos mis hermanos han acudido a tu llamado, Señor, y han venido, Señor, con sus corazones abiertos para entender tu preciosa palabra, y han respondido, Señor, al Espíritu a la enseñanza que el Espíritu da, a tu sabiduría, Señor, y han sembrado esa semilla, Señor, que tú has puesto en sus corazones, Padre. Tu palabra dice que segaremos si no desmayamos, así que yo llamo en el nombre de Jesús, Señor, esa cosecha a la vida de mis hermanos, en todo aquello que tengan delante de ti, Señor, y tu palabra dice que será multiplicado, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Yo los bendigo, llamo fruto a sus vidas, en sus negocios, en sus familias, en todo lo que emprendan en acuerdo con lo que tú has puesto delante de ellos, Padre. Yo llamo fruto abundante para tu nombre, Señor. Tu palabra dice que la bendición tuya es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por lo tanto, yo llamo esa bendición en sus vidas. Y todo lo que reciban, Señor, no añadirá tristeza con ella, Señor. Lo declaro así en el nombre de Jesús y llamo esa bendición, Señor, hoy mismo, Señor, para gloria de tu nombre. Amén. Así sea. Dios los bendice, hermanos. Bien, entonces estamos hablando acerca de ese ser que la vez pasada inicié con esto, pero es que es sorprendente. O sea, cómo de la nada después parece muy sencillo, ¿verdad? Decir de Adán a Melquisedec de Adán a Noé. Parece muy sencillo decirlo, pero pasaron 2000 años, más o menos, ¿verdad? A lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero fueron 2 días. Lo que la Biblia habla de un día son 1000 años y 1000 años como un día para Dios. Pero no dejan de ser en el tiempo de la tierra, que es un gajo de la eternidad que Dios extrae, ¿verdad? De esa preciosa eternidad en la que vamos a vivir, en la que no hay tiempo ya y el tiempo desde ahora está sujeto a nosotros. Pero lo platicamos y lo platicamos como si pues fueran 2 días, a lo mejor, o 2 minutos, ¿verdad? Lo recortamos aún más. La cuestión es que 2000 años son 2000 años. O sea, es un tiempo
aquí en la tierra, en lo que nosotros estamos conscientes, es un periodo de tiempo muy largo. Y en ese tiempo, después que viene el diluvio y que Dios trata con el pecado que ha venido aumentando sobre la tierra, pasan los Noé y sus hijos, y luego viene la aparición de Abraham, y luego de repente, de la nada, es que así es, porque la Biblia así, digo, lo estamos leyendo, pero de repente aparece este ser que de repente la Biblia lo llama Melquisedec. Entonces hemos entendido que Melquisedec no es un nombre de una persona, sino que es el título que describe un oficio, el oficio del orden sacerdotal del Dios Altísimo. Dios lo llamó y lo declaró sumo sacerdote suyo. En alguna parte, como lo hemos ya visto anteriormente, en alguna parte, en algún momento, simple y sencillamente Dios lo declara a él, el sumo sacerdote semejante. No es Jesucristo, pero el orden describe a Jesucristo. Pero también Dios le habla a Jesucristo y lo declara, lo vamos a ver ahorita en un momento, lo declara sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, este orden sacerdotal, como el orden levítico, tiene ciertas cosas que lo describen como tal, ¿verdad? O sea, hay ciertas cosas que se desarrollan bajo este orden levítico y ciertas cosas de las cuales el sumo sacerdote es responsable de hacer. Y dimos la definición de sacerdote, de sumo sacerdote, la semana pasada. Se las quiero volver a leer, por ahí la tengo, para no perder ninguna de las partes de su definición. Un sacerdote, este es lo que un sacerdote hace. Y fuera de eso, no es un sacerdote de Dios. Porque los sacerdotes tienen un oficio y una descripción de su trabajo, como un médico, como un mecánico, o sea, no se salen de su oficio porque pues para eso hay otras personas que lo desarrollan. Pero un sacerdote lo que hace es, en acuerdo con la definición, es uno que es autorizado para administrar. Es una persona autorizada, en este caso por parte de Dios, en el orden de Melquisedec, para administrar. Es alguien que está a cargo de ejecutar algo. Es alguien que lleva a término, uno que dirige, uno que conduce, que suministra, que suple, y alguien que es de servicio para los demás. Entonces, tanto en el orden levítico como en el orden de Melquisedec, este trabajo se desarrolla igualmente. Nada más que uno es el orden levítico y otro es el orden de Melquisedec. ¿Ok? Entonces, ahorita se los paso para que los que no lo tengan. Entonces, de repente tenemos a este personaje que fue puesto por Dios y que fue encargado de parte de Dios, aunque la Biblia no lo describe, sabemos que es verdad porque lo hace sobre Jesucristo. Jesucristo fue llamado para bendecir, y lo último que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, ustedes lo pueden leer creo que es el último capítulo del libro del Evangelio de Lucas, cuando Jesús asciende al cielo, las últimas palabras que declara sobre los discípulos, los apóstoles que estaban a un lado de él, fue la bendición. Los bendijo. La bendición de fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla. Los bendijo, les dio poder para poder
ser autorizados y llevados con ese poder para ir y cambiar al mundo, ¿verdad? Entonces, esa fue la bendición. Entonces, el orden sacerdotal de Melquisedec se encarga como uno enviado por Dios para ministrar esa bendición a todo aquel que la recibe. Como Abraham, que recibió la bendición. Ustedes la pueden leer, esa bendición, en Deuteronomio 28. Son ramificaciones de la bendición, todo lo que la bendición hace, y bendito serás en el campo, y bendito serás en la ciudad, y bendito tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Aquel que venga contra ti, cuando venga el enemigo por un camino, por 7 caminos saldrá huyendo. Los cielos que son de cobre serán abiertos para recibir la lluvia temprana y tardía en tu casa. Una bendición preciosa que Dios da cuando alguien la recibe. Claro, se la dio a Abraham, luego vino la ley, y junto con esa bendición dio también las consecuencias de la maldición para todos aquellos que no siguieran y no obedecieran la voz de Dios. Son los juicios de Dios. Uno decide en dónde quiere estar. Y las maldiciones están ahí, hermanos. O sea, yo quiero que ustedes entiendan que las maldiciones de las cuales habla la Biblia, que ustedes las pueden leer del 15, 16 hasta el 60 y tantos en Deuteronomio 28, las maldiciones son reales. Y las maldiciones no vienen sin causa. Siempre hay una causa por la cual vienen o entran a la casa nuestra. Y la consecuencia no es Dios, o la responsabilidad no es de Dios, o no la envió Dios. Nosotros abrimos la puerta. Ahora, Cristo, dice Gálatas 3:13, nos redimió de la maldición de la ley. Él fue hecho, ahí mismo en Gálatas 13 dice que fue hecho por nosotros maldición. Toda la maldición que está escrita o descrita en Deuteronomio 28 vino sobre Jesucristo en el madero y luego llevó las consecuencias de esa maldición en el infierno. Entonces Él la llevó por nosotros, para que nosotros no tuviésemos que llevarla. Pues en el nuevo pacto nosotros recibimos la bendición, pero no tenemos que recibir la maldición si desobedecemos. Eso es importante entenderlo, porque cuando vivimos bajo la gracia, aunque tropecemos, que muchas veces tropezamos, donde vamos caminando con el Señor tropezamos, pero aunque tropecemos, si estamos viviendo bajo la gracia, la maldición no puede tocarnos, no puede venir a nuestra casa. Si entra es porque no hemos recibido la gracia. ¿Sí? La maldición viene porque tratamos como cristianos de vivir bajo la ley, lo que estaba hablando de Hechos 13. Si nosotros como cristianos queremos que recibimos la salvación por gracia, pero si queremos recibir cualquier otra promesa, tratando de convencer a Dios de que somos dignos, o de que lo hemos confesado muchas veces, o que hemos hecho buenas obras para ver si Dios voltea sus ojos y nos ve, si estamos tratando de recibir las promesas a través de nuestras obras, la maldición tiene acceso a nuestras vidas. Porque ya no es gracia, ya son obras, ya es ley. Y cuando se convierte en ley, todas las acciones que tú hagas, si no las cumples, tienes una consecuencia. Y si fallas en una, tiene fallas alrededor que no cumpliste toda la ley, que vienen y pueden entrar a tu vida, a tu familia y a todo lo que haces. Entonces, nadie, hermanos, en sus 5 sentidos quiere recibir la maldición. Claro que no, pues ¿quién quiere recibirla? Cristo la llevó por nosotros. Entonces es una promesa que yo tengo que aprender a recibir en mi casa y decir, gracias Señor, porque tú llevaste esa maldición. Esto que quiere entrar, Señor, a ver,
¿En qué lugar abrí yo una puerta para dejar entrar esa situación a mi casa? Y sabemos muy bien cuáles son las maldiciones. No necesitamos que alguien nos las indique. Nosotros las podemos discernir. Porque no es algo grato. Algunas más que otras, pero no es nada grato lo que está cuando suceden en nuestras casas. Entonces, la Biblia dice que así la golondrina en su vuelo y el gorrión en su volar, así como ellos, la maldición no viene sin causa. Siempre que hay alguna situación en nuestras casas, siempre es porque algo estamos tratando nosotros de hacer cumplir o de hacerle a convencer a Dios o tratar de lograrlo, y estamos recibiendo por no poderlo cumplir las consecuencias de la ley. Y no lo vamos a poder cumplir. Digo, yo creo que ya es más que probado, está más que probado en 3.500 años que ningún israelita pudo cumplir o satisfacer la ley o la justicia de Dios, con excepción de Jesucristo. Él fue el único que nació bajo el pueblo de Israel, que caminó perfectamente en la ley y luego se ofreció a sí mismo para que la justicia de la ley fuera totalmente satisfecha delante de Dios y luego nos las dio en regalo. Nosotros lo que tenemos que decir nada más es: Señor, lo recibo. Eso es todo. Entonces, quiero que ustedes estén atentos en sus vidas a qué está sucediendo a su alrededor. Si algo no está correcto, si algo sigue descompuesto, no es porque Dios quiera tenerlos así. Es porque nosotros no hemos aprendido a recibir la gracia de Dios en esa área de nuestras vidas. ¿Qué tenemos que hacer? Renovar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos y decir: Señor, es tu justicia, no es la mía. Si yo tengo que convencerte de algo para lograr algo de ti, pues no creo que lo vaya a lograr muy pronto, ¿verdad? Porque si algo merecemos, es el infierno, por las cosas que hemos hecho. Entonces, qué bueno que esa gracia la tengo disponible en la palabra y yo puedo decir: Señor, la recibo, en el nombre de Jesucristo, es mía. Entro en el reposo de Dios, que lo vamos a ver poquito, en Hebreos 4. Y todo lo demás tiene que someterse a mi vida, porque la gracia es suficiente, hermanos. La gracia es suficiente. Pero no queremos nosotros que, como el microondas, metamos las palomitas y en 2 o 3 minutos se arregle toda nuestra vida, ¿verdad? Y evitarnos el compromiso con Dios y evitarnos el tiempo, si así lo quieren llamar, que tarda Dios en contestar. No, Dios no tarda en contestar, nosotros tardamos en recibir y en renovar nuestra mente, pero Dios es inmediato. Jesús no tenía que esperarse. Jesús iba con el Padre, consultaba, iba y llevaba la palabra de Dios y el Padre hacía las obras inmediatamente. Y donde no las hacía, no era porque Dios no quería, sino porque no las recibían. Entonces nosotros estamos llegando ya al tiempo, ya estamos en ese año del jubileo, en esa gloria que ahorita se está derramando grandemente sobre todo el mundo, para que esas obras de Dios sean manifiestas. Y el acceso a ellas viene al entender la palabra y recibir la gracia. ¿Ok? Entonces yo quiero que ustedes entiendan todo esto y que no se pregunten si de repente viene algo equivocado. Dios, ¿por qué esto? ¿O por qué el otro? Y ninguno de nosotros estamos exentos de resbalar. Ninguno. Tenemos que estar firmes y alertas, porque el enemigo quiere entrar sutilmente a nuestras vidas y luego tratar de convencernos de que por algo que hicimos, Dios decidió mandarnos eso.
Pero ahora, con este entendimiento que tenemos y con la palabra de Dios, sabemos de dónde vienen esas cosas. Así que en ningún momento nos vamos a detener y vamos a decir, no, pues sí, Señor, y a estar tristes y pobrecito de mí. No, no, no. O sea, somos soldados en el ejército de Dios y tenemos que levantarnos a pelear, ¿verdad? Con la palabra de Dios y poner al enemigo donde debe de ser una y otra y otra y otra vez, porque la victoria está garantizada. Pero nuestra mente tiene que ser renovada, ¿ok? Más adelante vamos a estar hablando de eso nuevamente, porque es importante que ustedes lo entiendan. Bien, entonces, el sumo sacerdote es el que presenta delante de Dios lo que Dios le ha dado para poder él distribuir su poder sobre todos aquellos que tienen un corazón dispuesto. El sumo sacerdote es el medio y ese intermediario que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pues ese ministerio de Melquisedec es muy importante porque nosotros también somos parte del cuerpo de Cristo y somos parte de ese orden sacerdotal. Y tenemos que aprender nosotros también a hacer las cosas que están descritas ahí. Que dice que Él fue hecho sumo sacerdote para siempre. Para siempre. Y nosotros somos cuerpo de Él para siempre. Así que es necesario aprender qué es lo que sucede ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Entonces, un sumo sacerdote, hermanos, está encargado, Jesús es el Señor sobre la maldición, es Señor sobre la enfermedad, es Señor sobre la pobreza, es Señor sobre todas aquellas cosas que las tinieblas nos quieren presentar. Él es el Señor. Y venció y le quitó las llaves a Satanás en su propio territorio, las llaves de la muerte, del Hades y del infierno. Y si Satanás quiere hacer algo al respecto, Jesús tiene las llaves de ello. No tiene autoridad. Pero al mismo tiempo, Jesús es sumo sacerdote de la bendición, de ministrarla, de la prosperidad bíblica, del bien, de la bendición, de la fe, del perdón. Jesús es el intermediario para suministrar todo eso a todo aquel que se presente delante de Dios correctamente, con eso. Ese es un sumo sacerdote, hermanos. Por eso leímos en Hebreos 3 que somos participantes de ese llamamiento celestial que tiene Jesús, el cual fue hecho apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión o nuestra confesión. Entonces, esa palabra dijimos que es homologia, una misma palabra, y nosotros tenemos que aprender a presentar esa palabra delante de Dios, delante de nuestro sumo sacerdote, y Él se encarga de suministrarla, de administrarla a nosotros. Pero tiene que ser la palabra correcta. No puedo presentarme con gritos, porque Jesús nunca se presentó con gritos delante de Dios. Jesús nunca se fue arrastrando hacia atrás, ni tuvo que nadar la alberca 50 veces para poder recibir de Dios. Simple y sencillamente caminó con Dios en obediencia. Dios le daba la palabra y él llevaba esa palabra y Dios hacía las obras. ¿Ok? Entonces, vamos al libro de Hebreos y ya lo habíamos nosotros leído esto acerca de lo que hace un sumo sacerdote, pero si el sumo sacerdote nuestro es Señor sobre todas las cosas, y si es ministrador de las bendiciones, entonces
no puede ser que Jesús sea el sumo sacerdote de la enfermedad. No puede ser que Jesús sea el sumo sacerdote de la muerte. Jesús no suministra, no administra a nosotros, no nos administra la muerte, no nos administra la enfermedad, no nos administra la maldición. Entre el pacto que Dios hizo entre Él y Jesucristo, el nuevo pacto, no hay maldición, como en el primer pacto, porque ninguno de los dos, Jesús ni Dios, van a quebrantar ese pacto. Por lo tanto, no hay maldición. Podemos entrar bajo esa maldición si nos salimos de la gracia, pero los que nos salimos somos nosotros, los que quebramos el pacto somos nosotros, no Él y Dios. Entonces, Él es sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, para siempre. Y ministra lo que es de Dios, ministra el bien, ministra la salud, ministra todo aquello que está en acuerdo con la palabra. ¿Ok? Ya quitémonos de eso de que Dios me está ministrando algo que no es correcto, que está en las tinieblas. Todo eso ya lo hemos visto varias veces, como simple y sencillamente Dios no puede habitar en las tinieblas. Por lo tanto, no puede a Jesús darle algo y para que suministre como sumo sacerdote, nos ministre a nosotros algo que está en las tinieblas. No puede, ni uno ni otro lo puede hacer. Bien. Ok, dijimos también en Hebreos 3, en el versículo 7, 8, dice, venimos del 7, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces dijimos la semana pasada también que esto, aunque fue cierto en el pueblo de Israel esos 40 años, también sigue siendo cierto en estos días para nosotros como hijos de Dios, porque si el Espíritu de Dios viene y suministra o administra palabra, imparte bendición a nuestras vidas a través de lo que Dios enseña por el Espíritu, y nosotros hacemos nuestro oído, lo hacemos sordo, la palabra dice aquí y nos advierte de que no endurezcamos nuestros corazones. Entonces no era nada más para los israelitas, nosotros también, hermanos, tenemos esa responsabilidad de que cuando Dios nos esté hablando algo, abramos nuestros oídos y recibamos lo que Él nos está diciendo para no andar vagando, ¿verdad? Dice la palabra aquí, para no andar vagando nuestros corazones. Híjole, pues sí está bien padre eso que están diciendo, lo que dijeron el viernes, hijo, me bendijo mucho, pero pues voy a ir allá, ¿verdad? Me invitaron al bar y pues bueno, digo, voy un ratito. Entonces, no estoy condenando a nadie porque yo sé que es un proceso para todo, pero nosotros que estamos delante de Dios recibiendo este tipo de palabra, somos delante de Dios más responsables que esas otras personas. Si a nosotros nos dice Dios que Jesucristo es el que administra y no lo tomamos en cuenta, estamos siendo incrédulos, porque la palabra nos enseña que la incredulidad es el rechazo voluntario de la verdad. Estamos oyendo algo, pero no estamos haciendo nada al respecto. Estamos cerrando nuestros oídos, lo estamos endureciendo nuestro corazón y andamos vagando por ahí, dejando pasar el tiempo sin hacer nada con respecto a la palabra. No que tengan que hacer todas las obras para Dios. Dios no quiere eso, hermanos. Lo que Dios quiere es que su corazón esté disponible en todo momento para oír de Dios y que digan, Señor, ¿quieres que haga esto?
No tengan temor de equivocarse. Si escuchan algo y dicen, ese es Dios, vayan y háganlo, aunque se equivoquen. Dios honra a los que le honran. ¿Ok? Entonces van a ir aprendiendo y en esa medida que van aprendiendo, van a ir escuchando más de Dios y van a ir pudiendo, ¿verdad?, llevar más fruto al Padre. Hermano, ¿puedo comentar algo? Ahorita. Sí, un momentito. Sí, nomás apúntalo, Leti. Bien. Ok. Ahora, en el capítulo 4 de Hebreos, nos comienza a hablar, y nada más estoy así pasando por arriba en estos capítulos porque quiero entrar en el capítulo 7 para hablar precisamente de Melquisedec. Entonces, en el capítulo 4 de Hebreos nos habla acerca del reposo de Dios. Dios hizo todas sus obras en 6 días y el séptimo día reposó. De manera que Adán no tenía que trabajar para recibir comida, no tenía que esforzarse para obtener algo. Todo estaba a flor de tierra, literalmente. La Biblia habla acerca de piedras preciosas, del oro, de Ofir. Todo eso estaba disponible desde el inicio. Toda la fruta, todo lo que el hombre pudiese necesitar, estaba disponible. Lo único que tenía que hacer era, la palabra que se usa en Génesis para guardar el jardín del Edén, es la palabra en hebreo shamar. Y esa significa guardar y cuidar. Shamar, keep and guard. Eso significa. O sea, necesitamos estar, es todo lo que Dios le demandó a él. Estar alerta y cuidar que nadie entre en tu jardín, que nadie entre en tu tierra y destruya lo que Dios construyó. Que Dios construyó el jardín del Edén. Él lo sembró físicamente. Entonces, lo que Dios hizo en nuestro espíritu, también lo hizo Él a través de su Espíritu Santo. Y lo que nosotros tenemos que hacer es guardarlo y protegerlo contra toda acechanza del mal. La serpiente ya estaba en el jardín antes que Adán. Un día, y ocurrió, iba a venir esa serpiente y iba a venir con Adán y le iba a decir cosas contrarias a lo que Dios le había dicho, y Adán tenía que responder y decir, este jardín me fue concedido a mí, Dios me lo entregó a mí, esa mujer fue hecha exclusivamente para mí, fue tomada de uno de mis costados. Por lo tanto, serpiente, en el nombre de Dios, te reprendo en el nombre de Jehová, te reprendo y te digo, aquí en este jardín no tienes acceso. Te me vas, te me sales, pero ya, si eso hubiera sucedido, otro gallo hubiera cantado, como dicen por ahí. Es cierto, hermanos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad también en nuestro espíritu, como tierra espiritual, de guardar la palabra que está siendo depositada en nosotros y protegerla contra toda aquella acechanza de la serpiente que quiere diariamente entrar y decirnos cosas contrarias a la palabra de Dios. La palabra shamar sigue siendo una palabra para hoy en día, para nuestra tierra, para nuestro jardín, y nosotros tenemos que estar alertas y proteger lo que Dios nos concedió. ¿Ok? Entonces sí tiene una aplicación. Ahora, todo lo que estaba a flor de tierra, todo lo que Dios le dio al hombre, lo tenemos en Cristo Jesús. Volvimos nuevamente en Cristo al jardín. Él es el segundo Adán. Entonces, ese jardín tenemos nosotros que hacerlo más grande en nuestro territorio. A Adán le dio Dios el jardín del Edén como prototipo para cubrir toda la tierra.
y le dio la bendición para hacerlo. A nosotros se nos dio la bendición y la autoridad en Cristo Jesús para que todo lo que está, el territorio que Dios nos concedió, se pudiese ir expandiendo alrededor nuestro de manera que vayamos construyendo un jardín del Edén en Cristo Jesús. Está todo a flor de tierra. Aquí está en la palabra. Entonces estamos accesando todo eso de manera que ese reposo tenemos nosotros que estarlo recibiendo por fe, estar conscientes, porque no hacerlo, hermanos, es entrar en obras, entrar en la ley, entrar en nuestras propias decisiones y apartarnos de la palabra del Dios vivo. Por eso nos da esa exhortación aquí. En el versículo 9 dice, por tanto, 4:9 de Hebreos, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de que tenemos que estar viviendo en un reposo, aunque el infierno esté desatado alrededor de esta ciudad, de la casa o de lo que sea, no importa. Eso va a suceder. Pero mayor es el que vive en nosotros que el que está en el mundo. Y para poder hacer ese jardín del Edén, tenemos que reposar en Dios una vez que entramos en acuerdo con su palabra. Y ser ministrados y suministrados a través de nuestro sumo sacerdote. ¿Bien? Ok. Les voy a leer nuevamente el 14, 15 y 16 antes de entrar en el 5, en el capítulo 5. Y dice, por tanto, porque muchos dicen, bueno, pues sí, pues Jesús venció, pues era Dios. No, vuelvo a decirles, sí, es Dios, pero aquí en la tierra todo lo que hizo lo hizo como hombre, ministrando como hombre. Y dice la palabra en el 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, fue al cielo nuevamente, se levantó de los muertos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra confesión. La misma palabra que Él habló, nosotros la tenemos que tener en nuestra boca. Reténganla, hermanos. Aunque como les acabo de decir, el infierno se desate alrededor de ustedes, yo soy sano en el nombre de Jesús. Y ustedes creen que nosotros por estar hablando aquí arriba, Dios tiene una ministración especial o una gracia especial para los líderes o para los pastores o esto. No, hermanos. O sea, además de estudiar la palabra de Dios, yo tengo que hablarla a mi vida, hablarla a mi casa, a mis hijos, al trabajo, a la congregación, porque yo mismo tengo que estar haciendo esto delante de Dios si quiero ver su obras maravillosas, su manifestación en nuestras vidas. Pues ustedes tampoco son diferentes a ello. Y Jesús tampoco fue diferente. Porque como hombre, dice la palabra aquí, dice en el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús llevó todo lo que, muchas de las cosas de nosotros que no hemos visto, Jesús las llevó. Y si me pongo a describirles cosas de esas, se quedarían con los ojos abiertos, hermanos, de lo que Jesús padeció. Entonces, nunca digan, Jesús, no, bueno, pues Jesús fue Dios, nunca padeció. No, fue tentado en todo eso. En todo lo que ustedes pueden pensar. En todo, hermanos. Pero fue sin pecado. Porque como hombre padeció. ¿Ok? Por tanto, dice en el 16,
sabiendo esto, nos podemos acercar con una persona, porque Jesús, Dios, tiene un cuerpo en la Trinidad. Nos podemos acercar a una persona que padeció todo lo que nosotros hemos padecido y más. Padeció lo que la situación nos está, ahorita a lo mejor el presente nos apremia y más. Él nos entiende porque como hombre pasó esas pruebas. Pero aquí te dice, acércate confiadamente a ese trono de la gracia, no de la ley, de la gracia, no de las obras, del reposo en Dios, no de estar trabajando arduamente hasta que a ver si convenzo a Dios de hacer algo. Para que al acercarme yo confiadamente con la palabra, con mi profesión, con la confesión, igual que la de Jesús, reciba misericordia y gracia para el oportuno socorro. Pues ahí en ese trono de gracia yo puedo recibir absolutamente todo lo que esté en escasez en mi vida, en todo aspecto. ¿Ok? Bien, vamos a entrar al 5. Dice en el 5:1, porque todo sumo sacerdote, hablando de los diferentes sacerdotes del orden levítico, y luego hace la comparación a Jesús. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Los sacerdotes levíticos estaban rodeados de debilidad. Y por causa de ella, deben ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. En el orden levítico, el sumo sacerdote, en la fiesta de Yom Kippur, en la fiesta de la expiación, que es el día 10 del mes de Tishri, donde todos se vestían de blanco. Es una fiesta sumamente solemne para el pueblo de Israel. El sacerdote, el sumo sacerdote tenía que presentarse en esa vez, una vez al año delante de Dios en el lugar santísimo para interceder por todo el pueblo. Y tenía que hacerlo primero ofreciendo por sus pecados. Y luego tenía que ir y limpiar el templo, el altar. Tenía que expiar. Por eso muchos le dicen Yom Kippurim, expiaciones, porque tenía que hacer expiaciones por todo lo que estaba, y luego por él mismo, y luego poder interceder como intermediario del orden levítico entre el pueblo de Israel y Dios. ¿Ok? Bien. Y nadie toma para sí esta honra, en el 4, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, que es el orden sacerdotal, que viene de Leví. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el orden de Melquisedec está referido aquí a la resurrección también. Y sí, hermanos, el título y el oficio de Melquisedec representan una vida indestructible, un sacerdocio inmutable que no cambia, que ha existido por siempre, al grado que Dios lo presenta de repente sobre Sem, hijo de Noé, y lo llama Melquisedec. Si no estuviera ese título ahí de Melquisedec, entonces diría en la Escritura, y este Melquisedec, rey de Salem y rey, diría, y este rey de justicia y rey de paz. No hubiera habido tanto problema con decir, no, es que Melquisedec es no es que es un fantasma, no es que nomás es un ángel, no hubiera habido problema de eso.
porque consideran el nombre, el título Melquisedec como el nombre de una persona, y no lo es. Describe a una vida indestructible, que es a Dios, Jesucristo. A Él representa. Pero en el tiempo de Abraham está hablando de un hombre que fue puesto por Dios en ese orden sacerdotal, y no tiene principio ni fin. Ni principio de días, ni fin de días. Ni tiene padre ni madre, ni genealogía, porque es un orden sacerdotal que Dios la puso de repente en Génesis 14 después de 2000 y pico de años. ¿De dónde vinieron? Ya vimos que no venía de Adán hasta Noé, porque ellos eran pregoneros de justicia, pero no eran rey ni sacerdotes al mismo tiempo. Ninguno de ellos. Y de repente entra Sem y dice: yo soy rey y sacerdote y rey justo de Salem. ¿Quién lo nombró eso? ¿O quién podía ser ese? Alguien nada más que tuviera la bendición y que fue designado por Dios. Nada más. Como lo vemos después, cuando Jesús es levantado de los muertos y entra en el lugar santísimo en el cielo y es declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si fue declarado sumo sacerdote después de la resurrección, es porque antes de la resurrección se perdió ese título. Jesús vino a la tierra como rey, como justo, y Juan lo identificó cuando salió del agua, se levantó del bautismo del agua y le dijo: no, Señor, pues es que, cuando lo iba a bautizar, y le dice: no, Señor, es que yo tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: no, deja, así se cumple toda justicia. Y caminó perfectamente en la justicia de Dios, la cumplió un rey por el lado de David, y justo en sus acciones, declarado también por Juan, y por el lado de María tenía esas parentela con el orden sacerdotal. Entonces, por todos lados cumplió en la tierra lo que describe a Melquisedec, pero no fue declarado Melquisedec hasta después de la resurrección. Eso lo dice la palabra. Y lo que fue, lo perdió por un momento. Porque en lo que leyó Tere hace ratito, de Hechos 13, habla del orden de Melquisedec por causa de la resurrección. O sea, fue declarado Melquisedec, pero después de la resurrección. Entonces no fue antes, en ese periodo. No era. Ahora les voy a dar dos puntos ahí muy interesantes para añadir a lo que hemos estado viendo de quién era Melquisedec en los tiempos de Abraham y quién es Melquisedec en los tiempos de Jesús. Y no quiero que se vaya a malentender. O sea, Melquisedec, el orden de Melquisedec está descrito, como les digo, por esa vida eterna. Y esa vida eterna no está más que en Dios, más que en Jesús. Sí, es Jesús, eternamente ha sido. Pero para poder manifestarse en la tierra, tuvo que manifestarse sobre un hombre, como cualquiera de nosotros, que siguió la línea de Dios. Y el único capacitado para hacerlo, como ya lo hemos visto, pues Sem. Nadie más tenía esa capacidad. Hijo de Noé. ¿Ok? Ahora, les voy a dar un poquito más de datos sobre eso. Dice en el 7, capítulo 7, del versículo 1, en Hebreos capítulo 7, en Hebreos capítulo 7, versículo 1, comienza a hablar en el 6:20 nos habla de que Jesús fue hecho precursor en el orden sacerdotal de Melquisedec y que entró por nosotros como precursor detrás del velo, hecho para siempre sacerdote según este orden de Melquisedec. Dice en el 7, porque
este Melquisedec, o rey de justicia, rey de Salem o de Jerusalén, o rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, ¿no dijo eso también en Génesis 14? Que ese Melquisedec era sacerdote del Elión, del Dios Altísimo. También lo dijo lo mismo. Y está refiriéndose, hermanos, a Génesis 14 aquí para comenzar, en Hebreos 7. Está refiriéndose a ese pasaje. Entonces, este rey de justicia, o mi rey es justo, rey de Salem, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar a los 4 reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz. Y aquí viene todo lo que hemos estado diciendo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿a quién está escribiendo? Está escribiendo a esa persona de Génesis 14. ¿Ven cómo aquí en la Biblia lo llama ahora hecho semejante al Hijo de Dios? ¿Ven cómo dice eso? Entonces no es Jesús. Y ahorita lo vamos a ver también. El primero no es Jesús. Ahora, para ayudar un poquito a eso, la palabra que se usa ahí en Génesis 7:3 viene de la palabra griega homoi, que significa become similar, o se convirtió en alguien similar, semejante a. Y cuando se dice esa palabra semejante a, pues se está identificando con alguien más, no con él mismo, ¿verdad? Semejante a. Entonces, claramente nosotros sabemos que Sem vino de Noé y de su esposa. O sea, conocemos su padre y conocemos, bueno, la madre no viene descrita ahí, pero sabemos de esa familia. Sin embargo, no es por esa familia que fue puesto como sumo sacerdote. Fue puesto en ese orden sacerdotal por Dios. De repente, cuando Dios lo juzgó correcto y lo declaró sumo sacerdote para que ejerciera delante de Dios la bendición. Y la bendición, hermanos, que Dios le dice a Melquisedec de Génesis 14, que le dé a Abraham, está descrita, ahorita vuelvo ahí a Hebreos 7, está en Génesis 14, y es algo maravilloso que vimos la semana pasada también, en donde Abraham le dio los diezmos de todo el botín a Melquisedec, y él le bendijo. Y la bendición, sabemos que es la misma bendición, porque es la misma palabra barak, que Dios usa cuando habla a Adán y Eva y los bendijo. Y Dios barak a Adán y Eva diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos. Y esa es la bendición. Los bendijo, les dio la autoridad y les dio el poder para convertir la tierra en un jardín, toda la tierra. De manera que si Adán venía y le decía a un perro, o a un elefante, o a un mamut, o al ser que fuera, le daba una orden, no solamente le había dado la autoridad para que la ejecutara, sino tenía el poder para actuar si el perro no, o el mamut, o alguien no obedecía. Pero no la dio contra los hombres, la dio para todo lo demás. Esa es la autoridad y la bendición.
esa bendición, hermanos, se transmitió hasta llegar a Noé, y luego Dios la transmite a Noé y a sus 3 hijos después de la destrucción de todo el mundo, como lo conocemos, por el diluvio. Pero luego nada más Sem siguió esa bendición. Sem, todos estaban autorizados para cambiar en bendición a todo el mundo, pero solamente Sem lo siguió. Entonces, la bendición, esa bendición la transmitió Sem por orden de Dios, bajo el orden de Melquisedec, a Abraham, diciéndole, aquí viene, porque esto es para ustedes, diciéndole, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. La palabra creador es poseedor también. Entonces esta bendición se la declaró Melquisedec por orden de Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, tú eres bendito del Dios Altísimo y eres poseedor de los cielos y de la tierra. Y lo vemos confirmado en Romanos 4, cuando a Abraham se le declara heredero del cosmos. Todo lo que ustedes ven en el canal, en el espacio, las galaxias, todo lo que el espacio es infinito o que no es infinito, o que ya no está creciendo, que sí está creciendo, o que toda la tierra, todo, hermanos, le fue concedido a Abraham como poseedor del cosmos, del cielo y de la tierra. ¿Ok? Y en Gálatas capítulo 3, dice en el versículo 27, les voy a leer desde ahí, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, en el ungido, del ungido y de su unción estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿ustedes son de Cristo? Ok, ahí va. Ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que le dio Dios a Abraham, declarándolo poseedor del cielo y de la tierra. Entonces ustedes pueden con toda autoridad ir a Génesis 14 y decir lo siguiente. Y le dijo, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Nosotros podemos sentarnos con el pan y el vino, que es Jesús, en la mesa de comunión, y decir, y le bendijo Melquisedec diciendo, bendito sea Ramón del Dios Altísimo. Ustedes pueden poner su nombre ahí, porque ya vimos que somos herederos de Abraham, ¿verdad? Herederos según la promesa, si somos linaje de Abraham. Por lo tanto, dice, y bendito sea Ramón del Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra. Yo soy poseedor del cielo y de la tierra. Porque Dios me autoriza para hacerlo. Lo menos que puedo hacer yo, y no lo digo en arrogancia, lo recibo en humildad porque no me lo merezco, pero Cristo me lo regaló. A Cristo le costó hacer esto por nosotros. Entonces el decir, creerme humildito y decir, pero es que yo no soy nadie para merecer eso, no, estás en lo correcto. Pero Dios te hizo alguien y te hizo merecedor en Cristo Jesús.
Lo menos que puedes hacer tú es decir, lo recibo. ¿Ven, hermanos? Entonces no tiene nada de equivocado decir, y le bendijo diciendo, bendito sea Ramón del Dios Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a mis enemigos en mis manos. El diablo y todo lo que quiera traer en contra mía, Dios lo entregó en mis manos en Cristo Jesús. Está derrotado. ¿Cuándo nos vamos a poner a actuar diligentemente, día y noche, no dejando de hacer lo que tenemos que hacer, pero sí estando alertas en nuestra mente y como soldados como cazadores con balas interminables, con ametralletas, con todas las armas, en este caso es la palabra, la espada del Espíritu, y estar nosotros declarando en nuestras vidas y a nuestro alrededor incansablemente, hermanos, lo que Dios dice acerca de nosotros, no por vista, no porque un día nos levantemos y no veamos todavía lo que Dios nos promete, quiere decir que Dios es infiel o injusto. Al contrario, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Mi postura es, Señor, gracias. O sea, el enemigo claramente me está faltando un poquito más de agallas, de valentía, de salir y ir atrás de ese enemigo que ya está vencido y traer esa victoria a mi vida. Es algo continuo mientras estemos aquí en la tierra. Si ustedes se quieren echar o acostar en un sofá y decir, Señor, haz tu voluntad, pues digo, ahí se van a quedar y ahí los va. Dios no va a hacer nada por ustedes, por ninguno de nosotros, hasta que tomemos nuestro lugar como cuerpo de Cristo. Ok, vamos a seguir en Hebreos 7. Entonces, siéntense, hermanos, en la comunión, saquen los elementos de la comunión, siéntense en la mesa, en su casa, establezcan el cuerpo y la sangre de Cristo y tomen posesión de lo que Dios les entregó. Hagan el compromiso con Dios y háganlo en la sangre y en el cuerpo de Cristo y van a ver cómo va a cambiar muchas cosas, porque eso tiene poder. Bien, entonces dice en Hebreos 7, estamos leyendo, que fue hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. El orden de Melquisedec va a existir para siempre. ¿Ok? Y cuando habla de la genealogía, sin genealogía, no se podía, es porque no se podía rastrear como en el orden levítico, porque fue puesto por Dios. No tenía padre ni madre porque no viene de ese orden, viene de un ser indestructible, de una vida indestructible. Dios lo puso, por eso no tiene principio ni fin de días. El orden de Melquisedec. Considerad pues cuán grande, en el 4, era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, ¿quién fue primero? ¿Quién fue primero? ¿Abraham o los levitas? Abraham. Entonces, ¿quién recibió primero los diezmos? ¿Abraham o los levitas? ¿Quién fue primero, el orden de Melquisedec o el orden de Leví? Y Leví salió de los lomos de Abraham. Por lo tanto, pagó en el orden sacerdotal de Melquisedec. En Abraham se pagaron también los diezmos de Leví. ¿Verdad? Yo sé que está... Sí. Ok, ahora, quiero que me entiendan esto porque es importante. Dice 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos,
está hablando de Melquisedec, no es contra ellos porque está bajo el orden de Sem, ¿verdad? Estoy hablando de Sem. Está bajo el orden sacerdotal de Melquisedec. Su genealogía no es contrada dentro de ninguno de ellos porque fue puesto por Dios. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. El menor es Abraham y el mayor es Melquisedec. Fue Abraham bendecido por Melquisedec. 8. Y aquí en el presente, dice el autor de Hebreos, que hasta hace poquito me cambiaron un poco la dirección y me pusieron a pensar que a lo mejor no es Pablo. No les voy a decir quién puede ser, pero porque falta todavía más sustento, pero no necesariamente fue Pablo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Bajo el orden de Leví, los diezmos los reciben hombres mortales. Bajo el orden de Melquisedec, las personas, los líderes que están puestos reciben también los diezmos. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice la palabra aquí enseguida. Dice, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces el orden de Melquisedec recibe los diezmos. Y recibe los diezmos porque es el sacerdote de Dios. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios a través de nuestro sumo sacerdote, este sumo sacerdote también está bajo el orden de Melquisedec. Y no cambia. El orden de Leví nunca cambió. El orden de Melquisedec tampoco. El primer Melquisedec, que fue Sem, y el segundo Melquisedec, que fue Jesús, tienen las mismas ordenanzas. Y si hubiera habido otro Melquisedec, hubiera hecho lo mismo también. Entonces, cuando nosotros venimos a Dios con nuestras primicias, con nuestros diezmos, se los presentamos al sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Y ese sumo sacerdote recibe los diezmos. Y a mí me han dicho, hermano, yo sé que son preguntas que no entienden muchas personas. Si está distrayéndose. Yo sé que es difícil, pero muchas personas me han dicho, pero no, o sea, ¿cómo? ¿Cómo lo va a recibir Jesús? ¿Cómo van a recibir Jesús? Jesús no necesita tus diezmos. Personas que están en contra de diezmar. Yo no lo inventé, ni nadie más, hermanos. Esto es algo de Dios. Y cuando nosotros no pueden entender que yo lo que traigo a Dios, a mi Melquisedec, son las primicias, porque así lo dice, y lo hago por amor. Porque bien puedo estar bajo la gracia y no haber entendido esto y decir, no, pues no lo voy a traer. Pero, o sea, Señor, no lo he entendido, enséñame, estoy bajo la gracia, pues no sé, no lo voy a hacer por obras. Y el devorador no tiene permiso de entrar en mi casa. Pero si yo entiendo las cosas de la gracia y decido traer los diezmos y decirle, Dios, ya los traje y no he visto que el devorador todavía está en mi casa y la semilla que siembro es destruida y mira lo que me pasó. Entonces, si yo estoy esperando que Dios haga algo porque yo diezmo, el devorador va a seguir entrando a mi casa. Porque no lo estoy haciendo por amor. No lo estoy trayendo delante de Dios y diciéndole, Señor, son tuyos estos diezmos. Así fuera lo último que tuviera, yo te sigo presentando a ti las primicias de todo lo mío. Porque eso es tuyo, dice la palabra. Y te lo presento a ti a través de mi Melquisedec. Y Señor, espero que tú me digas en dónde lo tengo que depositar.
Entonces eso quita de los hombres mortales la decisión de decir, no, pues es que puedes ir a cualquier otra iglesia con tal que los diezmos los traigas aquí. Así decía mi cuñado. O sea, y lo decía jugando, ¿verdad? O sea, pero es una aberración, hermanos, eso. Yo pararme y decir, ustedes tienen que traerlos aquí. No, pues yo no soy, yo no soy el Jesucristo, el sumo sacerdote, para decidir en dónde los van a traer. Yo entiendo, porque muchos defienden la postura de que donde se enseña es donde se debe de traer. Digo, porque no vas a comer a McDonald's y pagas en Burger King. Te llevan ahí conmigo con el sheriff. No lo haces. Es correcto hacerlo. Pero yo no decido. Puede ser que en el en esa semana, reciba de un ministerio palabra de crecimiento y que yo debo de estar agradecido con Dios porque lo suministra a través del Espíritu que está en Él, que es el mismo Espíritu que el que está en nosotros, y me alimenta a mí, y Dios tiene todo el derecho a decir, ok, manda el 10, el 20, el 30, el 40, o mándalo todo esa semana. Yo no sé, hermano. ¿Me entienden? Y ustedes tampoco. Pero si lo hacen correctamente y se lo presentan a Dios, se quitan la responsabilidad de decir, de razonar el ministerio donde lo tienen que depositar. Y si lo presentan en amor delante de Dios, híjole, el enemigo no puede entrar a hacer absolutamente nada en sus vidas, porque lo están haciendo por gracia. Pero ese es el ministerio de Melquisedec, del rey justo. Y nosotros vamos a ir entendiendo que somos parte de ese cuerpo y que tenemos el llamado también de reyes y sacerdotes, porque así lo dice la palabra. La palabra en Apocalipsis capítulo 5 nos dice lo siguiente. Yo quiero que ustedes lo reciban también. Ok, en el 5:9 dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, a Jesús, ¿verdad? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esto es lo que forma la eclesía, el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan ahorita que leímos en Gálatas 3 que en Cristo Jesús ya no hay varón ni mujer, ni griego ni judío, porque todos fuimos hechos uno en Cristo Jesús? Entonces, en la eclesía, ¿verdad? Es el tercer grupo que aparece en el Nuevo Testamento, al cual fue Pablo llamado para anunciarlo. Eso somos nosotros, o cualquier judío, o cualquier gentil que venga a Jesucristo, comienza a ser parte de la iglesia. Y tenemos este llamado. El llamado está en el 10, donde dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué significa eso? Reyes y sacerdotes. Es el orden de Melquisedec. Y reinaremos sobre la tierra. Y vamos a seguir llevando el sacerdocio de Melquisedec, siendo Jesús nuestra cabeza, pero vamos a seguir suministrando bajo ese orden las cosas de Dios. Nada más y nada menos que 1000 años en el reinado de Jesucristo aquí en la tierra. Y luego viene el 8º día, ya la Biblia, yo ya no sé más de eso, hermano, y de lo que sé muy poquito. Pero es algo que tenemos que aprender, cuando menos nosotros, a ejecutarlo. Ahorita, haciendo las cosas que tenemos que hacer bajo el orden de Melquisedec, si lo queremos enseñar después.
¿verdad? O sea, si yo quiero después suministrar algo a una persona, pues no puedo en mi vida, sabiendo que debía de hacerlo, llegar y decirle a la persona, es que tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Sería hipocresía. Sería un hipócrita. Entonces, ustedes, hermanos, delante de Dios, vayan. Es muy bonito. Vayan delante de Dios en la mesa, presenten sus diezmos. No tiene que ser todos los días ni todas las semanas. Preséntenlo una vez, cuando Dios hable a su corazón, cada 2, 3 meses, yo no sé, cuando Dios les hable a ustedes y vengan a la mesa de la comunión y presenten su diezmo. Y ahí mismo díganle palabras que están escritas ya en la Biblia. Deuteronomio 26 no las dice. Deuteronomio 26 es un, y ya con esto cierro, es una narración de una presentación de las primicias delante del sumo sacerdote, y ese es exactamente lo que nosotros podemos hacer. Si ustedes lo leen, se van a dar cuenta de que nos está hablando a nosotros cuando entramos en nuestra tierra prometida. Los primeros, del primero al 3. Bueno, les voy a leer el 3, dice, y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días. A ver, hermanos, ¿quién es el sacerdote que hay en estos días para nosotros? Jesucristo, es Melquisedec. No porque aquí esté haciendo referencia al orden sacerdotal de Leví o el de Aarón, no quiere decir que no se aplique a nosotros. Dios es el mismo, Dios no cambia. El orden de Melquisedec tiene una sucesión, pero no tiene una sucesión familiar con una cierta extensión de días para cada uno. No. Este habla de un ser indestructible en Génesis 14 y luego del segundo, ¿cuántos años pasan? Hasta llegar a Jesús. Muchos. ¿Sí? 2000, un poquito menos. Ok, dice, y te presentarás al sacerdote que hubiera en aquellos días y le dirás. Entonces, todo esto lo siembran ustedes con palabras delante de Dios, lo declaran, lo presentan a Dios con palabras. Y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano. ¿Ustedes la están presentando? En la mesa de comunión. Esto está sucediendo espiritualmente. No porque no ven que la canasta se comienza a levantar así. Y no quiere decir que no está sucediendo. No, si se levanta así, mejor váyanse de ahí. Y háblenle a alguien que venga a reprender algo. Sí, hermanos. Está sucediendo espiritualmente. Entonces, no que Dios no lo pueda hacer, pero no está descrito eso en la palabra, ¿verdad? Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo, que en este caso era Jacob, que fue a Egipto, nosotros podemos decir, yo, ponen su nombre, a punto de perecer, porque todos nosotros íbamos derechito al infierno. Colosenses 2 nos dice que fuimos libertados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Íbamos derechito al infierno y de repente dijimos Jesús y Dios nos toma y nos lleva al reino de su amado Hijo. Nos trasladó. Estamos a punto de perecer. El cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron. Las potestades, hermanos, que están continuamente atrás de nosotros, esto es lo que quieren hacer. El pueblo de Egipto era una representación de principados y potestades y faraón del mismo Satanás. Y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, aun cuando hay cristianos que son libres, traen esa piedrota, ese yugo, porque no han recibido la libertad en Cristo Jesús. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión.
Y Jehová nos sacó de Egipto, nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, ahí estamos nosotros, y nos trajo a este lugar. Y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel en Cristo Jesús. Más vale que lo crean, que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Lo están presentando delante de Dios. Ahí está la guía. Ustedes lo pueden hacer. Señor, aquí están las primicias que te presento. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Señor, gracias porque me permites, me das el privilegio de manejar algo que es tuyo. Es que todo es de Dios y es que todo le pertenece a Dios. ¿No han oído eso? Si todo le perteneciera a Dios, no tendríamos nada que ofrecerle. Ajá. Qué sencillo, ¿verdad? Si todo fuera de Dios, y Dios lo creó, pero si todo fuera de Dios, yo no podría levantar nada y decirle, Dios, te lo ofrezco. ¿Por qué se lo ofreces? Si es de Él, ¿te lo estás robando o qué? La palabra dice en varios lugares, uno es el Salmo 115, que Dios dio la tierra a los hijos de los hombres. Dios nos entregó todo a nosotros, para que ahora nosotros tengamos la oportunidad de tener algo en nuestra posesión y decidir y sacar y arrancar toda la codicia y la avaricia y decir, Señor, te presento esto porque es mío y a ti te lo doy. Ahora sí, es mío, pero yo te lo ofrezco. Y dentro de ese ofrenda, en el primer capítulo, bueno, los primeros capítulos de Génesis, Dios le dijo, todo es tuyo, Adán. Nada más que de este árbol, de este solo árbol, no puedes comer. Porque de este árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando tú traigas el fruto, yo te voy a ministrar. Ese es mío. De ese no comas, porque en ese momento vas a morir. Y fue lo que la serpiente vino y tentó en ese solo mandamiento, porque era lo único que podía quebrar a Adán, lo demás no era mandamiento. Y comió de ese fruto y murió instantáneamente espiritualmente. Se separó Dios de él. Y se perdió la luz, se perdió la gloria, se perdió todo. Si Adán hubiera presentado ese fruto que era de Dios y le hubiera dicho, Señor, de todo he comido o no he comido, he traído hambres porque estoy a dieta. No estaba a dieta. Pero pero de tu fruto no he comido, sino que te lo traigo y te lo presento a ti. Dios le hubiera suministrado la bendición hablándole acerca del bien y del mal que ya estaba en la tierra. Y él no hubiera tenido que experimentar absolutamente nada como lo hizo y hubiera vivido en victoria. Si hubiera traído el diezmo a Dios. Entonces nosotros, hermanos, tenemos todo lo que Dios nos ha dado. Lo traemos como ofrenda voluntaria porque es de nosotros y se lo presentamos a Dios. Pero hay una cosa que no es de nosotros. Y son las primicias, es el diezmo. Y cuando eso honramos a Dios y lo traemos delante de Él y se lo ministramos, Dios suministra a nuestras vidas su sabiduría, su conocimiento, su bendición, porque le estoy dando a Él lo que Él me dice que le traiga. Entonces los dejo porque es un asunto que cada uno tiene que tratar con Dios, delante de Dios, y llegar a ese convencimiento, porque si no lo traen con amor, no lo traigan, no lo traigan. Dios no lo necesita. Los que lo necesitamos somos nosotros. Los que necesitamos la bendición somos nosotros. Si yo quiero recibir esa bendición, se la voy a traer a Dios en amor y le voy a decir, Señor, híjole, o sea, no sé cómo le voy a hacer, pero aquí está. Eso es tuyo. Y Dios puede entonces, a través de esa acción, suministrar lo que está escrito en su palabra. Y vaya que si está escrito, porque dice que las ventanas de los cielos están abiertas, ¿verdad? Sobre esos que son obedientes. Amén. Dios es bueno. Si ustedes van, hay muchas promesas donde dice, y el diezmo lo darás a la viuda, al huérfano y al extranjero. O sea, nosotros estamos pendientes muy seguido de hacer esto, hermanos.
de suministrarlo a ellos que lo necesitan, porque es parte del mandamiento. Y luego viene un periodo después de 6 años, en acuerdo con los diezmos levíticos, en los que hay un año de reposo, el Shemitah, y en ese año no diezmaban a nadie, dejaban el campo para todos. Yo estoy plenamente convencido, hermanos, y lo puedo probar con las Escrituras. Si ustedes no pueden probar lo contrario, estoy con los oídos abiertos, pero yo estoy plenamente convencido de que nosotros como cristianos delante de Jesús también tenemos ese año en el que no hay necesidad. Si fuéramos obedientes en la palabra, la congregación dejaría todo lo que le presenta a Dios para que personas con gran necesidad pudiesen venir y comer de los grandes frutos y abundancias que Dios da. Y disfrutar y entender las bondades de Dios sin que a nosotros nos falte nada. Lo vamos a estar ministrando más adelante, todo eso. Pero es una gran bendición, hermanos. Bueno, tenemos que comenzar con lo primero. Ok. Con esto termino. Ok, dice en el 15, después de que ha presentado todos sus diezmos delante de él, sus primicias, dice en el 15, mira desde tu morada santa, le dice este sacerdote a Dios, como medio para el que presentó las primicias, nosotros tenemos a Jesucristo. Dice, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel. En este caso somos nosotros, como personas, como santos de Dios. Y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Nosotros no tenemos que voltear así, miras al cielo. Nosotros tenemos que voltear hacia qué, porque Dios está dentro de nosotros. Y de aquí es donde vamos nosotros a extraer esas bendiciones que Dios nos concede. Una de ellas a través de esta obediencia. Una de ellas, porque hay muchas formas diferentes al recibir promesas de sanidad, promesas de todo lo demás, ¿verdad? ¿No es Dios bueno, hermano? Híjole, es maravilloso. Y yo le doy gracias a Dios por poder entender parte de estas cosas y poderlas compartir. Pero estén abiertos con sus oídos porque Dios les va a estar hablando muchas cosas directamente a ustedes. Vamos a doblar nuestro rostro y ahorita el que se quiera quedar podemos ministrar preguntas como Leti tenía. Padre, gracias en el nombre de Jesús te doy por tu palabra, Señor, y por mis hermanos que con su corazón abierto han recibido la palabra incorruptible, Señor, la semilla incorruptible. Y declaro sobre sus tierras espirituales que producirá 30, 60, 100 por uno. Reprendo toda obra del enemigo, todo aquello que quiera venir a quitar lo que tú sembraste. Y declaro que no tiene parte con ninguno de ellos. Fruto abundante cosecharán, lo llamarán con su boca, Señor, y lo llevarán como fruto delante de ti, Señor. Pero gracias, Padre, porque todas estas bendiciones tú nos las has dado ya en la cruz y no tenemos que verlas en el futuro, sino en el pasado, en Jesucristo, Señor. Gracias porque ya somos sanos. Gracias, Señor, porque ya somos libres. Gracias porque tenemos la salud, la bendición, tenemos la prosperidad. Ya somos fuertes. Dice la palabra que diga el débil, fuerte soy. Padre, te damos las gracias porque todo lo que necesitamos, toda está a flor de tierra en Cristo Jesús, Señor. Ayúdanos, Señora, a entender estas cosas y a recibirlo, Padre, como tú nos los diste desde el principio, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, porque en ti estamos completos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendice, hermanos.